Hola, soy la maestra Lucy y quiero trabajar con ustedes en esta ocasión medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos agrupados. Tengo aquí en pantalla una tabla de frecuencias para datos agrupados que corresponde a un video que ya trabajé anteriormente donde estoy caracterizando la matrícula de estudiantes de la UNADEM de la carrera de desarrollo de software y en este caso estoy trabajando con la variable edad donde formamos 12 intervalos para agrupar los 7525 datos que tenemos en esta base. El día de hoy quiero trabajar entonces, como les comentaba, las medidas de tendencia central. Aquí tengo este formulario, medidas de tendencia central y de dispersión en datos agrupados. Vamos a trabajar con la media, vamos a trabajar con la mediana, con la moda, que son medidas de tendencia central, y con las medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar. Yo he preparado ya este archivo con algunos datos precargados para que este video sea un poquito más ágil. Y aquí tenemos la fórmula de la media para datos agrupados, donde está esta simbología, significa media. Aquí vemos que nos dice que la media se calcula con la sumatoria de la marca de clase multiplicado por la frecuencia y todo esto dividido entre el número de datos. Auxiliados con esta hoja de cálculo, pues vamos a calcular la sumatoria de cada uno de los intervalos que tienen esta tabla de frecuencias. Yo voy a calcular entonces la marca de clase por la frecuencia. Aquí está la marca de clase. Recuerden que la marca de clase no es otra cosa más que el punto medio del límite inferior y del límite superior. Me vengo a mi celda donde voy a calcular la marca de clase por la frecuencia y es tan sencillo como escribir igual, irme a la columna donde está la marca de clase, escribir la simbología de por, que en este caso es el asterisco, y luego seleccionar la frecuencia. Le doy enter y ya tengo mi primer dato del primer intervalo. Para esto pues nada más voy a arrastrar las fórmulas y en automático me va a dar todos los demás valores. Ya tengo en este momento la marca de clase por la frecuencia y yo ocupo la sumatoria. Entonces lo que voy a hacer es que me posiciono en esta celda, elijo la sumatoria, doy enter y ya tengo el dato que yo necesito. Ya esto es cuestión nada más de irle dando formato. Bueno, yo no quería darle relleno, yo quería darle color. Aquí se lo voy a poner y aquí lo tenemos. Entonces ya tengo los datos que necesito para aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, déjenme traerme la simbología. Voy a borrar esta parte. Y me quedo con media. La media va a ser igual entonces a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Yo aquí la tengo. Entonces voy a poner que esta celda va a ser igual que esta. Luego va a ser dividido entre n, que es la población. Aquí yo tengo mi población, es el total de datos, es decir, el total de estudiantes a los que se les preguntó a su edad, en este caso, que corresponden a la matrícula de la UNADEM. Entonces yo voy a poner aquí que esto es igual a esto. Y como ya tengo la sumatoria y ya tengo la población, pues nada más me restaría obtener el resultado final, que es la división de estos dos. Me coloco aquí, escribo igual a este dato, entre este dato, y ya tenemos lo que sería la
media, el promedio de los estudiantes, de la edad de los estudiantes de la UNADEM. Estamos trabajando con 2 decimales, entonces yo voy aquí a cambiar, me voy a ir a número y ya le di 2 decimales. Ya recuerden que lo demás es ya dar formato a nuestras celdas para que nos queden de alguna manera como organizados. Y ya calculamos en este momento la media para datos agrupados. Entonces, la edad promedio de los estudiantes de la matrícula de la UNADEM es de 35.3 años. Bien, ahora vamos a encontrar la mediana y vamos a analizar la fórmula de la mediana. La mediana me dice que es igual al límite inferior del renglón en donde debe de estar la mediana, más n entre 2, que es el dato donde se encuentra la mediana. Recuerden que la mediana divide a la población justo a la mitad, el 50% arriba, el 50% abajo. Esto va a estar restado por la frecuencia acumulada anterior al renglón de la mediana entre la frecuencia del renglón de la mediana y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Vamos entonces a identificar estos datos para poder aplicar la fórmula y aquí vamos a encontrar primero n entre 2. Recordamos que hay que poner el igual para establecer la fórmula y me voy a donde tengo la población para luego pedir que esto sea dividido entre 2. El dato que me arroja es 3762.5, que es justamente la mitad de los datos que yo tengo. Y me voy a ir a mi tabla de frecuencias para identificar en dónde está ese dato. En frecuencia acumulada yo observo que hasta el renglón número 3 llevo 2.478 datos acumulados. Entonces, en el renglón número 4 es donde voy a encontrar el dato 3762.5, que es la mediana. Y voy a identificar a este renglón como el renglón donde voy a encontrar la mediana. Y para esto lo voy aquí a remarcar con un colorcito para que no se nos pierda. Ya tenemos este primer dato. Ahora voy a buscar el límite inferior del renglón en donde debe de estar la mediana. Ok, aquí debe de estar la mediana, en este renglón ya lo identificamos y observamos que el límite inferior es 31. Entonces, yo voy a decirle a mi celda que este es el límite inferior y ahí lo tenemos. Luego voy a identificar cuál es la frecuencia acumulada que está anterior al renglón de la mediana. Este es mi renglón, la frecuencia acumulada anterior, pues es este dato que tenemos aquí, también lo voy a señalar para que no se nos pierda de vista. Y aquí lo que yo voy a decirle a la celda es que este va a ser igual a este dato que acabo de identificar. Ahora vamos a calcular la frecuencia del renglón de la mediana. La frecuencia aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces nos colocamos aquí y vamos a decir que es igual a este dato que identificamos. Finalmente vamos a calcular la amplitud del intervalo. Sabemos que la amplitud del intervalo es la diferencia que hay entre el límite superior menos el límite inferior. Y esto es igual a 4. Ya que tenemos los datos, ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Lo vamos a hacer en una sola celda. Les voy a pedir que tengamos mucho cuidado al momento de introducir los datos porque tenemos que darle la lógica requerida. Vamos a ver. Primero empezamos escribiendo igual y tenemos que anotar primero el límite inferior del renglón en donde debe de estar la mediana. Entonces aquí está el dato. Luego me aparece un más que debo de escribir y vean que a esto le voy a sumar
la fracción que me aparece aquí y por lo tanto voy a ponerle un paréntesis. Pero aparte, esto va a ser para encerrar toda la fracción, pero aparte voy a abrir otro paréntesis para el numerador y un paréntesis para el denominador. En el numerador voy a poner n sobre 2, que es este dato, menos la frecuencia acumulada anterior al renglón de la mediana, que es este dato. Y entonces vean que aquí ya puse mi numerador, cierro mi numerador, voy a escribir mi diagonal para indicar la división, abro un paréntesis para el denominador y aquí voy a anotar la frecuencia del renglón de la mediana, es decir, este dato, cierro paréntesis y aquí cerré paréntesis de mi denominador. Ahora voy a cerrar paréntesis de mi fracción completa, ¿verdad? Entonces, cierro completamente todo y digo que esto lo voy a multiplicar y aquí le ponemos por la amplitud. Ya que lo tenemos aquí, esperemos que no hayamos cometido un error porque estoy viendo que tengo tres paréntesis, lo voy a eliminar. Si no, aquí Excel nos va a indicar que tenemos un error. Vamos a darle Enter y ahí está. Ya tenemos la mediana que es igual a 33.85. Vean cómo la media fue de 35.33 y la mediana de 33.85. Vamos ahora a calcular la moda. Igual para la moda vamos a ver qué nos pide la fórmula. La fórmula nos dice que la moda es igual al límite inferior del renglón en donde debe de estar la moda. Más, y vean que aquí también tenemos una fracción donde en el numerador tenemos la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda menos la frecuencia anterior al renglón de la moda dividido entre la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda menos la suma, vean, de la frecuencia anterior al renglón de la moda menos la frecuencia posterior al renglón de la moda. Aquí quiero hacer una observación. Supongamos que la moda la encontráramos, no sé, en el primer intervalo. Si es en el primer intervalo, entonces no tendríamos frecuencia anterior. Y ahí el dato que tendríamos que poner es 0. O podríamos encontrar la moda en el último intervalo y entonces no tendríamos frecuencia posterior y entonces el dato que tendríamos que anotar ahí es 0. A lo mejor ahorita no nos queda claro, pero déjenme que hagamos este ejercicio y lo volvemos a retomar. Y todo esto pues va a estar multiplicado por la amplitud del intervalo, que hace rato ya lo habíamos identificado. Vamos a identificar cada uno de estos datos. A ver, frecuencia del renglón donde se encuentra la moda. ¿Dónde voy a encontrar la moda? Recordamos que la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, debe de estar en donde yo localice la frecuencia más alta. Si observamos las frecuencias, aquí está la frecuencia más alta, que es de 1805. Entonces, en este renglón, que vean, es en el intervalo 4, que coincide con el de la mediana, vamos a localizar la moda. Voy a ponerle otro colorcito diferente. Ahora se lo voy a poner de este color. Tenemos entonces que aquí va a estar la moda. Entonces ya lo identificamos. Frecuencia del renglón donde se encuentra la moda. Aquí está la frecuencia. Y el dato que vamos a poner es que este va a ser igual a este dato. Luego vamos a identificar el límite inferior del renglón donde debe de estar la moda. Igual, pues aquí está el límite inferior
entonces esto va a ser igual a este dato que es el límite inferior. Luego, la frecuencia anterior al renglón de la moda. Frecuencia anterior al renglón de la moda. Esta es la frecuencia anterior. Y vean qué es lo que yo les decía hace rato. ¿Qué pasaría si aquí tenemos la frecuencia mayor o la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda? Pues no vamos a tener una frecuencia anterior. Entonces ahí es donde el caso, en este caso sería 0, ¿verdad? Entonces, como si lo tenemos, pues aquí lo vamos a poner que este dato es igual a 1772. La frecuencia posterior al renglón de la moda, pues es 1400, aquí lo podemos observar, y es lo que también les comentaba. ¿Qué tal que la frecuencia estuviera aquí? Pues ya no vamos a tener un renglón posterior y en ese caso ponemos 0, ¿verdad? Pero no es nuestro caso, si lo tenemos, esto es en el supuesto que en algún ejercicio les sucediera esa particularidad. Entonces, aquí identificamos que este es el dato que necesitamos. La amplitud del intervalo ya la habíamos calculado, pero la volvemos a calcular, que es límite superior menos límite inferior. Y ya tenemos los datos. Ahora igual vamos a calcular ya la moda de datos agrupados aplicando la fórmula, y en esta misma celda vamos a tratar de poner todos los datos que ya obtuvimos. Vamos a darle igual para activar y vamos a empezar con el límite inferior, que aquí lo tenemos, que es 31. Tenemos un más, le voy a dar un más, abro mi paréntesis, aquí me equivoqué, aquí está ya mi paréntesis. Esto es para toda la fracción, pero abro otro paréntesis para mi numerador, donde voy a poner la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda, que esta es la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda, menos la frecuencia anterior al renglón de la moda, que es este dato que tenemos aquí identificado. Entonces, yo aquí cierro mi paréntesis porque yo ya tengo mi numerador. Ahora pongo mi diagonal para indicar que hay una división y abro mi paréntesis para mi denominador. Vean que aquí yo voy a tener igualmente la frecuencia del renglón donde se encuentra la moda. Entonces, vuelvo a repetir que es este dato. Y aquí le voy a restar, habíamos dicho que es la sumatoria, y por eso aquí voy a abrir otro paréntesis para anotar la suma de la frecuencia anterior al renglón a la moda, que en este caso es 1772, más, voy a poner mi más, la frecuencia posterior a la moda, que en este caso es 1400, cierro mi paréntesis de la sumatoria y cierro mi paréntesis de mi denominador, y ahora cierro mi paréntesis de toda mi fracción para decir que esto lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo. Revisamos, parece que tenemos ya todos los datos, vamos a dar enter y aquí ya tenemos nuestra moda. La moda es 30.90, lo cual significa que la edad que más se repite entre los estudiantes de la UNADEM, de la matrícula de la carrera de desarrollo de software, es 30.9. Y hasta aquí ya calculamos las medidas de tendencia central, media, donde obtuvimos que el promedio de edad es de 35.33 años, donde obtuvimos que la mediana es de 33.85 y el dato que acabamos de obtener, que es la moda, 30.90. Una vez que ya calculamos las medidas de tendencia central, pues ya vamos a poder hacer la interpretación de nuestros datos.
Bien, ahora vamos a calcular las medidas de dispersión y vamos a iniciar con la varianza, donde tenemos la fórmula que nos dice que varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia de los datos de cada intervalo multiplicado por la marca de clase menos la media y todo esto elevado al cuadrado. Además, vamos a dividir entre el número de datos. Recuerden que nosotros ya habíamos calculado en las medidas de tendencia central la media, que es 35.33. Entonces ya tenemos este dato, aquí está, y vamos a empezar apoyándonos de esta hoja de cálculo, calculando todos los datos que necesitamos para aplicar la fórmula. El primer dato que yo voy a calcular es la marca de clase menos la media. Entonces yo voy a dar aquí igual, la marca de clase es esta celda y yo aquí voy a decir que a este le voy a restar, ¿se acuerdan? Dijimos 35.33. Yo estoy escribiendo el dato numérico, ustedes pueden utilizar la celda y congelar la celda con F4 para que no se les vaya a mover. Porque, vean, una vez, miren, aquí me está pidiendo una corrección. Parece que no me aceptó, voy a ponerle aquí el punto, ya está. Tenemos aquí el primer dato, el primer intervalo, y a partir de este primer intervalo, yo puedo trabajar los siguientes intervalos solamente arrastrando esta misma fórmula. Verifico, vean, todos son los mismos datos, pero está atendiendo a cada marca de clase del renglón que corresponde. Ahora bien, ya tengo mi primer columna. Voy con mi siguiente columna, que es esta misma información elevada al cuadrado. ¿Y qué es elevar al cuadrado? Pues elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Entonces, yo lo voy a poner de esta manera y ya lo tengo. Cuando ya tengo el primer intervalo, pues nada más arrastro la fórmula y voy a obtener todos mis datos. Voy aquí a ponerme nada más con 2 decimales y vamos a centrar para ir teniendo la información aquí centradita. La última columna es multiplicar lo que acabamos de realizar, es decir, la marca de clase menos la media de cada intervalo elevado al cuadrado, pero ahora lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Es decir, que esto va a ser igual a la frecuencia por esto que acabamos de trabajar. Ya que lo tenemos, de igual manera nada más arrastramos fórmula y vuelvo aquí a elegir nada más 2 decimales, a pedir que esto me lo centre y ya lo tengo, ya tengo esta información. Vean que la fórmula me pide la sumatoria de todo esto, de todos los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pedirle a Excel que me devuelva la sumatoria de todo lo que acabo de trabajar. Yo aquí lo voy a poner con un color negrito para que se pueda visualizar. Ya tengo yo aquí la información que necesito para aplicar la fórmula. Vean que la fórmula ya tengo la sumatoria y lo único que tengo que hacer es dividir entre n. Ya tengo yo aquí preparado mi espacio para anotar aquí la sumatoria, que es lo que acabamos de calcular, y luego n. N es este, ¿verdad? Igual a este. Ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, aquí voy a darle centrar y voy a efectuar esta división. Esto va a ser igual entonces a dividir este dato entre este dato,
Nuevamente, voy a ponerlo aquí en rojito y voy a poner nada más 2 decimales. Y ya tenemos que la varianza para este conjunto de datos agrupados es de 72. Este dato no me dice mucho porque es un dato elevado al cuadrado. Yo necesito, ¿verdad? No tenemos edades elevadas al cuadrado. Yo necesito tener datos de la misma unidad en la que yo estoy trabajando. Entonces, por esta razón, la varianza no nos es un dato como muy significativo, pero es un paso necesario para llegar a la desviación estándar, donde la desviación estándar, si revisamos nuestra fórmula, no es otra cosa que obtener la raíz cuadrada de lo que ya acabamos de obtener, es decir, la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la marca de clase menos la media de cada conjunto de datos o intervalos elevado al cuadrado dividido entre el número de datos. Es decir, que para obtener la desviación estándar lo único que yo tengo que obtener es la raíz cuadrada de 72.78. Entonces aquí voy a poner que voy a escribir la raíz cuadrada de 72.78. Esto es nada más aquí para ejemplificar y ya lo tenemos. Y yo aquí voy a escribir igual a raíz y aquí voy a elegir. Y nada más debo de escribir mi número al cual le voy a sacar la raíz, que en este caso es 72.78. O ya saben que igual me podía haber ido a la celda y sustituirlo. Le doy Enter y aquí tengo yo ya mi desviación estándar. Aquí está. Y de esta manera ya calculamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para datos agrupados. Ya nos quedaría nada más hacer la interpretación correspondiente. Muchas gracias, espero que les haya servido de apoyo este video y nos vemos en los siguientes videos.